Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Volviendo al tema de las guerras cachaquíes, seguramente recordarán el panorama desolador en el que quedaron los valles luego de la Segunda Gran Guerra. Los españoles controlaban ahora la parte baja y más fértil de los valles, aunque con escasa mano de obra para trabajarlas, debido a que gran parte de la población indígena se encontraba atrincherada en la parte alta y más inaccesible de los mismos. Desde allí realizaban ataques agresivos aunque desorganizados contra españoles en los caminos. Estos por su parte realizaban esporádicas incursiones contra los refugios montañeses de los diaguitas para tratar de capturar mano de obra, aunque la mayoría de las veces tenían muy poco éxito. Es en este panorama que aparece un personaje por demás interesante. Este era Pedro Borges, un andaluz que se presentó ante las autoridades del Tucumán vistiendo prendas indígenas, argumentando que era español, pero que los indígenas locales reconocían su autoridad y que solo con su ayuda lograrían la pacificación del territorio. Los españoles no lo sabían, pero tenían ante él al Inca Hualpa, o mejor dicho, al falso Inca. Esta fue una escena desconcertante para los españoles, quienes al investigar a este hombre descubrieron que el nombre Pedro Borges no existía en ninguno de sus documentos, ni tampoco nadie había oído hablar sobre él. Era un hombre completamente salido de la nada. Este justificó este hecho diciendo haber crecido entre los nativos, pero la verdad era otra. Borges había nacido en Sevilla en 1602 y su nombre de nacimiento era Pedro Chamijo, hijo de una humilde familia de campesinos. Aprendió a leer y escribir en Cádiz con la instrucción de los jesuitas locales. Esta habilidad le permitió hacerse con una serie de documentos y autorizaciones, gracias a las cuales en 1620, a sus 18 años de edad, se embarcó con rumbo a América, en busca de gloria y riquezas. Asentado en Perú, logró prosperar como comerciante aprovechando su intelecto para el engaño y la estafa, pero sin lograr una fortuna que calmara su ambición. Años después, en Quingatambo, contrajo matrimonio con una joven indígena llamada Ana Bonilla. Esta mujer le contó la leyenda de un tesoro en lo profundo de la selva amazónica, una ciudad de oro llamada Paititi. Entonces, con su ambición reanimada, fue hacia el virrey para intentar convencerlo de que le financie una expedición a las fuentes del río Marañón, donde se creía que estaba el Paititi. Pero el virrey lo acusó de fraude debido a su mala fama como estafador, por lo que debió huir a Potosí. Una vez llegó a esta, fue refugiado por un clérigo llamado Alonso Borges, del cual adoptó su apellido haciéndose pasar por su sobrino. Una década después, en 1639, logró convencer al nuevo virrey de financiarle en su expedición, pero esta fue un fracaso, por lo que Borges escapó y se cambió el nombre para escapar a la deuda que había contraído con el virrey. 9 años después, volvió a convencer al siguiente virrey de financiarle en una nueva expedición, pero esta volvió a fracasar, aunque esta vez no pudo escapar y fue apresado por las fuerzas españolas. Pero en lugar de ser encarcelado, fue enviado a realizar servicio militar en Valdivia, la frontera sur entre españoles chilenos y el pueblo libre de los mapuches. Resulta que Borges en estos últimos años había realizado intensos estudios antropológicos en lengua e historia indígena, esto en su esfuerzo por encontrar pistas sobre el paradero de la ciudad de oro. Esto hizo que se lo considerara útil, por lo que en lugar de ser apresado en una cárcel común, fue enviado a cumplir con su condena como auxiliar en la tropa de esa localidad. Allí recibió instrucción militar, y se sabe que se destacó como un excelente artillero y un mecánico de armas bastante hábil. Pero esto, en lugar de calmar su ambición, hizo que esta última tuviera una retorcida transformación. Y tras 5 años de cautiverio militar, escapó de la ciudad fortaleza junto a su mujer e hijos. Gracias a la amistad que había hecho con algunos jefes araucanos, logró que lo guiaran a través de la cordillera, por pasos que los españoles no podían transitar y por ende no lo podrían perseguir. Pronto cruzó de Chile a Mendoza, desde donde continuó su marcha hacia el norte junto a su familia y una pequeña comitiva indígena con la que se fue entrevistando con los curacas de los pueblos que iba pasando. Allí hizo trabajar sus conocimientos en lengua e historia indígena, así como su genio manipulador para hacer amistad con los líderes locales y recabar información. Después de una larga travesía llegó a la gobernación del Tucumán, con un ambicioso proyecto. Si no podía encontrar un tesoro del cual adueñarse, construiría una nación que le forjaría uno para él. En 1656 llegó a San Miguel de Tucumán, que se había vuelto en la ciudad más importante de la zona, la cual a pesar de ser extensa y fértil, se encontraba en una precaria situación debido a la oposición de los indígenas. Borges sabía que los cachaquíes habían estado brevemente sometidos al Tahuantinsuyo y rechazaban contundentemente la presencia española. También sabía que este pueblo ocultaba la ubicación de yacimientos minerales que en el pasado eran explotados por los incas.
Fue con todo esto en mente que pidió entrevistarse con el gobernador Alonso Mercado, el cual había sido notificado del plan de Borges por el misionero Eugenio de Sánchez, a quien Borges ya había convencido de ayudarle en esta misión, que solo un monarca local que fuera cristiano podría asegurar la paz y la prosperidad entre nativos y españoles. El gobernador creía que todas estas eran puras patrañas, pero al verlo llegar a la reunión, la cual se celebró en Londres en junio de 1657, no pudo creer lo que veía. El ya renombrado Borges, haciéndose ahora llamar Inca Hualpa, llegó ovacionado al toque de tambor y flauta, acompañado por varios curacas mientras era llevado sobre una litera de oro, como los antiguos reyes incas, vistiendo un yunto, una prenda tradicional de la nobleza incaica. Resulta que en estos últimos años había estado yendo de pueblo en pueblo presentándose como el Inca Hualpa, legítimo descendiente de los incas, prometiendo a los curacas calchaquíes que con su ayuda liberaría para siempre a los valles de la ocupación española. Se cree que los diaguitas en realidad no creían la historia de que Borges fuera descendiente de los incas, pero sí creyeron que podría liberarlo de los españoles. Ya en la reunión, el falso inca aseguró al gobernador que solo él sería capaz de obtener la sumisión de los valles al rey y convertir a los indígenas al cristianismo. Este le pidió a Borges que como parte del trato también debía de revelar la ubicación de los yacimientos minerales. Borges aceptó a cambio de que sea él quien administre la explotación como monarca local legítimo. El gobernador accedió y le dio el trato de capitán general. Se celebró una semana de festejos en su honor y lo nombró teniente gobernador y justicia mayor en el territorio. Luego de recibir los nombramientos, el falso inca se instaló en Tolombón, ciudadela que tenía una ubicación estratégica y un gran valor espiritual para los diaguitas, ya que era el hogar del curaca Calchaquí, quien había expulsado a los españoles 130 años atrás. Borges eligió esta localidad como la capital de su reino y la fortificó. Desde allí asentó un gobierno fuerte y militarizado. En los próximos 2 años se dedicó a formar un ejército indígena que fuera capaz de enfrentar al español, enseñándoles estrategias españolas, avanzar en información y a saber dar y recibir órdenes a través del toque de corneta o de tambor. También, gracias a su explotación mineral y a contactos turbios en el ejército, logró comprar armas de fuego y enseñarle a sus soldados a utilizarlas, además de insumos para fabricar cañones de artillería a base de madera y cuero, habilidad que aprendió en su tiempo en Chile. De estos cañones fabricó bastantes y entrenó artilleros que los operarían en distintas partes del territorio. Cuando el rumor de que se estaba conformando un ejército diaguita profesional en los valles llegó a oídos españoles, estos enviaron espías para confirmar esta noticia. Cuando recibieron el informe quedaron estremecidos. Fuertes, armas de fuego, cañones rudimentarios y entrenamiento militar de calidad. Todo a un ejército profesional conformado que ya se estimaba de unos 6.000 efectivos. La situación recordaba mucho a la resistencia inca de Vilcabamba que se había dado años antes en Perú. Era demasiado como para pasar por alto, por lo que el virrey decidió anular los nombramientos dados al gobernador y le ordenó a este que capturara al falso inca. Al enterarse de que los españoles tenían intenciones de apresarlo, envió cartas a la Real Audiencia de Charcas. En estas explicaba que no tenía ninguna más intenciones en conformar este ejército, que de hecho sería beneficioso para la corona ya que protegería los intereses de esta en el territorio, y que como monarca local era su justo derecho. Pero a estos no le importaron las excusas. El motivo de una revolución les permitió llamar nuevos recursos y tropas de todas partes del imperio. Con estos nuevos recursos a disposición, consideraron que ganaban más destruyendo que intentando construir. Pero el Inca Hualpa contraatacó, dando inicio a lo que sería recordado como la Tercera Guerra Calchaquí. Fue así que se puso a la cabeza de 6.000 soldados indígenas, teniendo como lugartenientes a su secretario Lorenzo Tizapanaco y al curaca Pedro Pinguata, curaca de Tolombón del cual se había hecho gran amigo. Con esta dirección el ejército diaguita puso sitio a las ciudades españolas de Salta y San Miguel de Tucumán, por lo que los españoles enviaron rápidamente más refuerzos del Alto Perú, y se sucedieron algunas batallas, aunque sin un claro vencedor, pero en las que quedó evidenciada un cambio profundo en la modalidad de combate de los calchaquíes, los cuales causaron graves daños en las filas enemigas y en las ciudades sitiadas. Sin embargo, un objetivo militar claro de Borges era el de tomar el fuerte de San Bernardo, cercano a la ciudad de Salta, para poder usarlo de base de operaciones. Sin embargo, la fuerza reducida de 200 hombres que Borges había enviado, que se supone eran su escuadrón de élite, fueron derrotados por los defensores del fuerte. Sin la toma de este, Borges temió que las fuerzas que sitiaban Salta y las que sitiaban San Miguel de Tucumán quedaran aisladas la una de la otra, por lo que a pesar de llevar la ventaja en el combate, decidió ordenar la retirada y replegarse al territorio que era ahora plenamente dominado por los calchaquíes. Los españoles que intentaron darles caza fueron repelidos por las defensas que Borges había organizado con anterioridad. Aunque por motivos que no están escritos en ningún libro de historia, Borges escribió a la Real Audiencia de Charcas solicitando un indulto, el cual fue concedido por una junta de guerra con la condición de que éste se entregara voluntariamente a los españoles en Salta. Él accedió y dejando su familia en Tolombón se dirigió a Salta, donde fue obligado a redactar un escrito a detalle de su biografía antes de ser puesto en una carreta rumbo a Lima para ser juzgado allá. Pero en algún punto del camino, fuera de la ciudad de Lima, fue ejecutado a traición de forma anónima, un 3 de febrero de 1667, por Garrote Vil.
Su cuerpo fue despedazado y su cabeza exhibida en una pica, acusado de alta traición por haber dado instrucción militar a indígenas rebeldes. Así se detuvo de golpe el sueño y aspiraciones del falso indio, y dio inicio a la cuenta regresiva para llegar al fin de la libertad de los valles calchaquíes. En este panorama se definió la ya autodenominada Confederación Diaguita como una amenaza de grado prioritario, y enviaron la mayor cantidad de tropas y armamentos hasta el momento con tres objetivos: someter los valles calchaquíes de una vez y para siempre, evitar que la doctrina militar se propague y pudiera provocar un levantamiento general, y cazar y someter a la mujer e hijos de Borges, que seguían ocultos en el territorio. La guerra fue intensa y sin cuartel, con resultados sorprendentemente igualados, pero los españoles tenían un inmenso imperio. Esto significa que podían traer nuevas armas y soldados desde cualquier dirección y en grandes cantidades. El único inconveniente era la deuda con los patrocinadores. Todos los que saben de asuntos bélicos saben que toda guerra tiene patrocinadores que la sustentan económicamente. En este caso eran en su mayoría empresarios del mismo virreinato o desde Buenos Aires, mientras que por el lado calchaquí cada pérdida era irrecuperable. Y con la caída de la ciudad de Quilmes, el más poderoso de los asentamientos diaguitas, se generó un punto de inflexión en la guerra, que desembocó en que los asentamientos restantes fueran cayendo uno tras otro, hasta que finalmente, con la caída de los acalianes, el último pueblo diaguita independiente, se dio fin a la tercera guerra calchaquí, el 2 de enero de 1667. Pero el castigo para los vencidos no acabó ahí, puesto que muchos de los pobladores originales sobrevivientes fueron deportados y obligados a caminar encadenados y descalzos cientos de kilómetros para ser sometidos a la encomienda en otros territorios. ¿Por qué? Simple, porque es lo que estaba pactado. Los calchaquíes fueron la moneda de cambio con la que la gobernación de Tucumán pagó la deuda a quienes patrocinaron la guerra, con tantas armas y soldados, pero ahora recibían como pago pueblos enteros de mano de obra altamente calificada. Solo pudieron permanecer en sus hogares aquellos que en algún momento de la guerra se pasaron al lado español, o aquellos que los mismos encomenderos locales seleccionaban por reconocer su destreza en alguno u otro campo. Todos los demás sufrieron la humillación de ser repartidos en la encomienda a lo largo del virreinato. El caso más conocido es el de los Quilmes, que debieron ver partir a 11.000 de los suyos, casi la totalidad de los sobrevivientes, a una larga marcha hacia los pagos pampeanos, cercanos a la ciudad de Buenos Aires, donde quedaron recluidos en un asentamiento que hoy en día los recuerda con el nombre de la ciudad de Quilmes. Aunque no todo resultó tan bien para los españoles, en especial los de Tucumán, que luego de ser por siglos uno de los territorios más densamente poblados de indígenas, pasó a estar parcialmente despoblado de estos, generando una falta de mano de obra que la mantuvo en crisis por el resto de su historia colonial y varios años más después de la independencia. Además de eso, muchos de los prisioneros escaparon y se internaron en el impenetrable Chaco, habitado por nativos hostiles, que después de esto se volvieron aún más agresivos hacia los españoles, al haber crecido en número y adoptado las tácticas de guerra de los calchaquíes. En cuanto a la mujer e hijos de Borges, estos nunca fueron encontrados. Algunas historias dicen que escapó al Chaco con otros refugiados, mientras que otra apunta que permanecieron ocultos en los valles, y sus descendientes aún permanecen en la zona. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido y más importante, compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. No olviden que el conocimiento es de todos y por ende todos tenemos derecho a él. Ahora cuídense mucho.